La concentración no es un estado pasivo, no es simplemente no distraerse. Es una función activa que requiere que el cerebro mantenga simultáneamente tres operaciones: sostener la atención en un objetivo, inhibir los estímulos irrelevantes que compiten por ese foco y actualizar la información relevante en la memoria de trabajo. La región que coordina estas tres operaciones es la corteza prefrontal dorsolateral, la misma que el video 44 sobre toma de decisiones identificó como el sistema 2 de Kahneman. La neurocientífica Amy Arnstein de la Universidad de Yale la describe como el director de orquesta del cerebro. Sin su señal coordinadora, los distintos sistemas cognitivos tocan cada uno por su cuenta sin coherencia. Lo que Arnstein y su equipo han documentado en décadas de investigación es el mecanismo molecular que hace que este director funcione: la dopamina, específicamente su unión a los receptores de una de las neuronas de la corteza prefrontal dorsolateral. En el nivel óptimo de estimulación de uno, las neuronas prefrontales mantienen un estado de activación sostenida, que es literalmente lo que llamamos estar concentrado. Demasiado poco estímulo dopaminérgico y el foco no se sostiene. Demasiado se hace como en el estrés agudo, y la señal se satura y el prefrontal se desconecta. La concentración óptima existe en una ventana estrecha de estimulación dopaminérgica. Cuando esa ventana se mueve con la edad, la concentración cambia. El cambio en la concentración después de los 50 no es un deterioro uniforme de toda la función cognitiva. Es un conjunto específico de cambios en aspectos concretos del control atencional que pueden medirse con precisión. El primero y más documentado es la velocidad de cambio de foco. Las tareas que requieren cambiar deliberadamente la atención de una actividad a otra, lo que la ciencia cognitiva llama task switching, muestran tiempos de reacción entre un 30 y un 50% más lentos en adultos de entre 50 y 65 años, comparados con adultos de entre 25 y 35. El foco nuevo tarda más en establecerse, el foco anterior tarda más en soltarse. El segundo cambio es la mayor susceptibilidad a la interferencia. Los estudios con tareas de distracción demuestran que los adultos mayores de 50 necesitan más tiempo para recuperar el foco después de una interrupción. Un estudio de la Universidad Carnegie Mellon estimó que recuperar el hilo después de una notificación del teléfono tarda entre 20 y 23 minutos en adultos jóvenes y puede tardar significativamente más en adultos mayores. El tercer cambio es la reducción de la capacidad de la memoria de trabajo, la cantidad de información que el prefrontal puede mantener activa simultáneamente mientras trabaja con ella. A los 60 años, la capacidad de memoria de trabajo ha disminuido estadísticamente entre un 20 y un 30% respecto a la capacidad pico alcanzada alrededor de los 25. Estos cambios son reales y son comprensibles cuando se entiende el mecanismo. El mecanismo que explica estos tres cambios es fundamentalmente el mismo: la pérdida gradual de receptores de dopamina de uno en la corteza prefrontal. Lars Beckman, del Instituto Karolinska de Estocolmo, ha documentado con tomografía por emisión de positrones, PET, que la densidad de receptores dopaminérgicos en el estriado y la corteza prefrontal declina aproximadamente entre un 6 y un 10% por década a partir de los 30 años. Para alguien de 55, eso representa una reducción de entre un 25 y un 30% respecto a la densidad de receptores que tenía a los 25. La dopamina prefrontal no solo regula la concentración en tiempo real, también determina la relación señal-ruido del sistema cognitivo, la capacidad de amplificar las señales relevantes y suprimir el ruido de fondo. Con menos receptores de uno, esta relación se degrada. Las señales relevantes se vuelven relativamente más débiles. El ruido cognitivo de fondo se vuelve relativamente más fuerte. Por eso las distracciones pesan más. Por eso el foco cuesta más sostener. Pero hay una buena noticia que Beckman también documentó. Este declive no es uniforme entre individuos. Las personas con mayor actividad física, mayor estimulación cognitiva nueva y menor nivel de cortisol crónico
muestran tasas de pérdida de receptores dopaminérgicos significativamente más lentas. El destino de tu dopamina prefrontal a los 60 está parcialmente determinado por lo que haces ahora. Existe un mito cognitivo ampliamente extendido que la neurociencia ha desmentido de forma inequívoca: el multitasking. Ni los adultos jóvenes ni los mayores pueden realizar dos tareas cognitivamente demandantes de forma verdaderamente simultánea. Lo que llamamos multitasking es en realidad task switching rápido, cambiar el foco de atención entre tareas de forma acelerada. Y ese cambio tiene un costo. El investigador David Mayer, de la Universidad de Michigan, documentó que el costo de tiempo de cambiar entre tareas, incluso tareas sencillas, es de entre el 25 y el 40% del tiempo que habría llevado completar cada tarea por separado. En la práctica, revisar el correo mientras escribes un informe no ahorra tiempo, añade tiempo y reduce calidad. Para el cerebro de 55 años, este costo del task switching es especialmente alto por razones que ya conocemos. El prefrontal tarda más en soltar el foco anterior y en establecer el foco nuevo. Cada interrupción tiene un precio mayor. Pero hay un aspecto del multitasking que es específico del envejecimiento: la dificultad de inhibir pensamientos irrelevantes. La corteza prefrontal no solo dirige la atención hacia lo que importa, también suprime activamente lo que no importa. Con menos dopamina de uno, esta supresión es menos eficiente. El cerebro de 55 años no está fallando al concentrarse. Está trabajando con una herramienta de filtrado menos potente. Después de describir los cambios reales en la concentración, es esencial presentar la parte de la historia que la narrativa del declive cognitivo sistemáticamente omite. El psicólogo Raymond Cattell y su colaborador John Horn propusieron en los años 60 una distinción que la neurociencia moderna ha confirmado: la diferencia entre inteligencia fluida e inteligencia cristalizada. La inteligencia fluida es la capacidad de procesar información nueva con rapidez y flexibilidad, resolver problemas sin instrucciones previas, aprender reglas nuevas rápidamente, adaptarse a situaciones inéditas. Alcanza su pico alrededor de los 25 años y declina gradualmente. Es el tipo de inteligencia que los tests de velocidad de procesamiento miden. La inteligencia cristalizada es el conocimiento acumulado, la experiencia integrada, la capacidad de reconocer patrones complejos, la sabiduría práctica y el vocabulario conceptual. No declina con la edad. En la mayoría de las personas continúa creciendo hasta los 60 o 70 años. El cerebro de 55 años no es un cerebro de 25 dañado. Es un cerebro que ha desarrollado una estrategia cognitiva diferente. Menos velocidad de procesamiento, más profundidad de reconocimiento de patrones. Menos capacidad de aprender 20 cosas nuevas al mismo tiempo, más capacidad de conectar 20 años de experiencia para llegar a soluciones que el cerebro más rápido aún no tiene datos para ver. La investigadora Shelley Carson de Harvard documentó que los adultos mayores muestran un patrón de inhibición cognitiva más abierta que los jóvenes. Dejan entrar más asociaciones inesperadas, lo que en el contexto correcto es una ventaja creativa. El cambio gradual en la dopamina prefrontal es biológico e inevitable, pero el impacto que tiene sobre la concentración real en la vida diaria está siendo amplificado masivamente por tres factores del entorno moderno que actúan directamente sobre los mismos sistemas que ya están cambiando. El primero es la fragmentación digital. El adulto promedio en 2024 recibe entre 60 y 80 notificaciones digitales al día. Cada notificación activa una microinterrupción del foco que, para el cerebro de 50 años, tiene un costo de recuperación mayor que para el de 25. Gloria Mark, de la Universidad de California en Irvine, documentó que cada interrupción digital interrumpe el foco durante un promedio de 23 minutos antes de que se recupere completamente. Con 50 notificaciones al día, la recuperación del foco supera matemáticamente las horas disponibles. El segundo es el déficit de sueño. Como vimos en el video 45, la corteza prefrontal es la región más sensible al sueño insuficiente.
Una noche de 6 horas produce un déficit cognitivo en el prefrontal equivalente a 48 horas sin dormir sin que la persona lo perciba subjetivamente. El cerebro de 55 años ya tiene menos dopamina de uno. Privarlo de sueño reduce su función todavía más. El tercero es el cortisol crónico. Como documentó Arnstein, el estrés agudo inhibe directamente las redes de la corteza prefrontal. El cortisol crónico, el video 40, atrofia el hipocampo y reduce la conectividad prefrontal. Para el cerebro que ya está ajustando su dopamina, el cortisol crónico es un multiplicador de la dificultad. El protocolo Neurovida de concentración actúa sobre dos frentes simultáneos: proteger los sistemas que ya cambiaron y eliminar los amplificadores que exageran ese cambio. Primera práctica: bloques de foco profundo sin interrupciones. El prefrontal de 50 años opera mejor en bloques largos de atención sostenida que en ráfagas cortas interrumpidas. La técnica de Deep Work de Cal Newport, basada en la investigación sobre flujo de Csikszentmihalyi, propone bloques de 90 a 120 minutos de trabajo sin notificaciones. Para el cerebro de 50 años, un bloque de 90 minutos sin interrupciones produce más output cognitivo que 3 horas fragmentadas. Segunda práctica: gestión activa de las notificaciones. No modo silencio ocasional, sino configuración permanente. Revisar correo y mensajes en ventanas programadas. 3 veces al día, no en tiempo real. Cada notificación eliminada es un costo de recuperación que se evita. Tercera práctica: ejercicio aeróbico como regulador de dopamina. El ejercicio aeróbico es la intervención con mayor evidencia para aumentar la densidad de receptores dopaminérgicos en el prefrontal. 30 a 45 minutos de caminata rápida o carrera moderada producen un pico de dopamina y noradrenalina en el prefrontal que mejora la función del foco durante las 2 a 4 horas siguientes. Cuarta práctica: la tarea más difícil primero. El prefrontal opera con más dopamina disponible en las primeras 2 a 3 horas del día. La concentración de calidad es un recurso que se agota. Reservar el bloque de mayor exigencia cognitiva para la mañana es sincronizar el trabajo con la biología. Quinta práctica: reducción activa del cortisol. El protocolo del video 40 aplicado sistemáticamente reduce el mayor amplificador del declive dopaminérgico. Sexta práctica: aprendizaje deliberadamente nuevo y difícil. Como vimos en los superagers, empujar el prefrontal al límite con material genuinamente nuevo estimula la plasticidad dopaminérgica y mantiene la densidad de receptores de uno más alta de lo que ocurriría de otra forma.